En este capítulo os mostramos la costa norte de Portugal, formada principalmente por largos arenales de fina arena blanca, limitados y resguardados por laderas de dunas y pinares, donde el telón de fondo lo pone su mar agitado de azul profundo. Partíamos desde Foz de Arelo, cruzando la Sierra do Bouro entre la bruma persistente, la cual nos acompañaría durante un par de jornadas, privándonos de cierta visibilidad, pero aportando un toque enigmático. Pasábamos la praía de San Martiño do Porto para continuar hasta la salvaje playa de Salgado, justo antes de llegar a la población de Nazaré, famosa por atraer a los mejores surfistas del mundo, en busca de su gran ola, y donde los espectadores se deleitan con sus proezas en el faro de San Miquel, junto a la praía do Norte. Nuestro paso se mostraba en inquietante calma. Continuamos hacia el norte, siguiendo el carril bici que va pegado a una muy poco habitada costa, descubriendo playas y largos arenales como la praia São Pedro do Moel o la praia do Pedrogao, hasta llegar a los pies de la ciudad de Figueira da Foz. Figueira nos mostraba a nuestra llegada su cara menos amable, debido a un temporal de lluvia y viento que nos mantendría en jaque unos días. Gracias a una ventana en el tiempo pudimos cruzar la ciudad, pasando Cabo Moel, hasta Playa de Mira, donde tuvimos que resguardarnos de nuevo para protegernos de la segunda acometida del temporal. Después de 2 días, el cielo se abría, gracias a los vientos del norte. Aunque tendríamos que lidiar con ellos, reanudamos la marcha hacia la ría de Aveiro, que discurre paralela al océano con 45 kilómetros de largo y una superficie de 11.000 hectáreas. Pasada la ría de Aveiro, ya solo nos quedaban 50 kilómetros para llegar a la ciudad de Oporto. Pero antes de llegar al bullicio de la ciudad, disfrutábamos del paraje de las dunas de Ovar, para adentrarnos poco a poco en la que para nosotros es la melancólica pero colorida ciudad de Oporto. Justo en el centro, cogíamos el camino portugués da costa. Durante el camino, fuimos descubriendo las poblaciones pesqueras del norte, como Viana do Castelo, situado justo a la desembocadura del río Lima, con una gran riqueza arquitectónica y uno de los pueblos más bonitos de Portugal. El norte hacía acto de presencia con sus frondosos bosques, fruto de un clima lluvioso, y el verde perenne de sus campos, donde se podían percibir ya ciertas similitudes con Galicia. Su singular costa está expuesta a los vientos del norte, donde los surfistas aprovechan las corrientes del Atlántico. Tenemos que admitir que no tuvimos mucha suerte con el mar. O estaba muy tocado por el viento, o la calma chicha hacía presencia. A nuestro paso encontrábamos espacios naturales que nos recordaban la importancia de las acciones solidarias que llevamos a cabo. Por un lado, las costas seguían mostrándonos la barbaridad de residuos que en ellas vertemos, lo que nos obligaba a aportar nuestro granito de arena. Por otro lado, las extensas masas forestales esquilmadas por el fuego o por la industria nos refuerzan a animaros para que colaboréis en nuestro proyecto de reforestación que llevaremos a cabo junto a Bosquia. Después de más de 1.500 kilómetros recorriendo la costa portuguesa, por fin llegamos a la desembocadura del río Miño. Tocando así la hora de despedirnos con moita saudade de una tierra generosa en todos sus aspectos y que tan bien nos había tratado, pero con la emoción de explorar la costa sin fin de Galicia, que se nos mostraba al otro lado del Miño con el monte de Santa Tecla, avisándonos de lo que nos encontraríamos en estas tierras de leyendas.